Buenos días, tardes y noches, y nos encontramos en un capítulo más de su programa favorito en el burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar de México, tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos del país, cuando no hablamos de lo que está sucediendo, de las leyes que están cambiando, de las reformas y políticas públicas que están usando como desvío de recursos, como mala imagen para México, y cómo a nivel internacional estamos siendo vistos como un país violento, destruido, sumido en la corrupción, en la impunidad, donde el gobierno ha institucionalizado los nexos con el crimen organizado y hoy ya no se persigue a aquellos que hacen el bien, que hacen el mal, sino a aquellos que hacen el bien, aquellos que luchan contra la corrupción, que luchan contra el crimen organizado y que luchan contra la delincuencia. Y para ello, nada más que prueba que el caso de nuestra querida gobernadora Maru Campos, acá en el estado de Chihuahua, a la que le mandamos un fuerte abrazo, pero no por idolatría política, no por partidismo, no por colores, no por tintes ni sesgos, sino porque sabemos que quien trabaja y demuestra con facts y con hechos, con pruebas y evidencias, el valor de su trabajo debe ser apoyada. Y por eso el día de hoy vamos a retomar algunos temas que durante este inicio de semana han tomado gran importancia. Primero, para el gobierno de Morena, al que le decimos la violencia va a la baja. Sin embargo, es otra en la realidad. Las notas periodísticas que sacan en la mañanera, lo que dice Morena, lo que dicen sus titulares de dependencias, cambia. Cambia cuando vemos los hechos de las instituciones oficiales, de los periodistas, de aquellos que investigan sobre la realidad de México, y vemos que estamos en un país a la merced del crimen organizado. Pues aparecieron 5 cuerpos colgados y 5 cuerpos en la calle de Zacatecas, y el gobierno sigue negándolo y acusando a diestra y siniestra a políticos y empresarios para tapar la realidad. El cinismo del narcoestado no tiene límites al maquillar las cifras de muertos mientras las carreteras del país se convierten en zonas de guerra, bajo el amparo de los morenarcos, esos morenistas que dentro del gobierno federal insisten en que no hay problema con la violencia, a pesar de que las cifras y los datos nacionales e internacionales digan todo lo contrario. Bajo el amparo de estos narcos, nos hemos dado cuenta de que los cárteles han mandado distintos mensajes de terror que desnudan la farsa de la pacificación nacional que nos han intentado hacer creer. Mientras todo esto sucede, la narcopresidenta, porque no hay otra forma de llamarla, Claudia Sheinbaum Pardo, nos lleva a una visión del mundo en donde parece que prefiere vivir la fantasía de otros datos, igual que su antepasado, López Obrador, antes que encarar el control absoluto que las mafias ejercen en los estados y entidades federativas de México, mientras la maquinaria federal gasta su saliva inventando complots y persiguiendo mediáticamente a sus opositores para distraer las noticias y el foco de intención de lo que verdaderamente importa dentro de la mente de los ciudadanos. Las ejecuciones masivas y el terrorismo callejero sepultan la propaganda oficial. Es una estrategia de nada más que cobardía institucional dentro del gobierno, que busca criminalizar a las víctimas y lanzar culpas a diestra y siniestra, para que la opinión pública no voltee a ver a un partido lleno de impunidad, que desangra diariamente al territorio mexicano y que permite con responsabilidad y con conciencia que los narcos estén afuera de las calles y que el mexicano promedio no pueda estar seguro en su propia tierra. Hoy vemos terror en el estado de Zacatecas, con 10 cuerpos ejecutados simultáneamente en un reto abierto al discurso oficial. La delincuencia organizada desató una jornada de horror al dejar 10 personas asesinadas en plena vía pública del municipio de Loreto. 5 de las víctimas fueron encontradas colgadas en los pilares de un viaducto, suspendidas a la vista de toda la población de la zona, claramente dejando un mensaje: el narco hace y deshace como quiere en México. Las otras 5 víctimas fueron ejecutadas y arrojadas directamente sobre el asfalto de las principales calles con visibles huellas de tortura. Una realidad que el gobierno oficial no quiere aceptar y no quiere voltear a ver.
Los reportes policiales confirmaron que este despliegue de violencia masiva se cometió con total impunidad, sin que ninguna patrulla estatal siquiera apareciera. Este escenario de guerra civil desmiente por completo los gráficos alegres que la presidenta presume todas las mañanas en televisión. El horror que Mugrena niega. Cuelgan y tiran 10 personas en las avenidas, zacatecanos, mientras el crimen insiste en que todo está mal. Morena lo sigue negando, a pesar de que hacen y deshacen, de que tiran gente, la matan, la destruyen, la torturan. ¿Cómo nos quejamos de que a nivel internacional quieren ver a los criminales mexicanos como terroristas si cometen tortura y el gobierno no hace nada? Uno de los principales crímenes de guerra, porque parece que México está entrando en una guerra contra la violencia y la inseguridad. El asesinato de un exalcalde es el segundo punto a tratar el día de hoy, y el acoso al sector productivo que se sepulta en la economía regional de un sombrerete. Entre las víctimas de la última masacre fue identificado un ex edil, ya que había denunciado las extorsiones y el avance del narcotráfico en la zona. Aquel presidente municipal que encaró al crimen y que le dijo a Morena denunciando que había violencia, hoy está asesinado y muerto, y el respaldo federal no apareció. Las bandas criminales mantienen bajo un yugo de sometimiento con terror a los comerciantes locales, obligándolos a pagar cuotas mensuales para poder trabajar, el llamado cobro de piso, que cada vez en México es un patrón desgastante de la economía para los obreros de pie, para los comerciantes de a pie, que cada vez es más fuerte. Varios líderes del ramo minero y agrícola han comenzado a cerrar sus negocios ante las amenazas de muerte directa en contra de sus familias. Una denuncia rotunda que sigue llegando y llegando, mientras el gobierno federal se hace la vista gorda, voltea hacia otro lado, lo ignora, se distrae, juega, sale a patear el balón en la mañanera. El acoso permanente provocó el desplome total de las inversiones y el abandono de parcelas enteras que ahora son controladas por nada más y nada menos que el crimen organizado. La complacencia de las autoridades locales dejó indefensos a los generadores de empleo, entregándolos como botín para el financiamiento de los cárteles. Matan a balazos a un exalcalde y quiebran a los comercios. Los sicarios imponen su ley bajo la protección del narcotráfico que obra dentro de Morena, cobrando piso a empresarios ante el abandono inhumano del narcogobierno federal. En un tercer momento, nos encontramos con la noticia de que los mismos morenistas lanzan calumnias contra empresarios y opositores para ocultar masacres dentro del territorio nacional. Para frenar el impacto en redes sociales, los voceros de Morena culparon de la violencia a las administraciones del pasado. La misma estrategia que López Obrador en algún momento utilizó y que parece que quieren seguir usando, burlándose de los mexicanos, aparentando que no tenemos la capacidad de discernir que lo que está sucediendo en los últimos 8 años ya no es solo culpa de los gobiernos del pasado y es responsabilidad directa de lo que está pasando dentro de Morena. Mientras la fiscalía es omisa, no mira, ignora y simplemente evita hacer caso a lo que necesitan los mexicanos, nos encontramos al periodismo independiente, exhibiendo las bitácoras oficiales que demuestran cómo se manipulan los reportes diarios de homicidios dolosos. Mientras la fiscalía arma expedientes falsos para amedrentar a políticos rivales, bajo el mando directo de la presidenta de la República, los sicarios que colgaron los cuerpos allá en Zacatecas siguen libres y no hay una investigación en curso que esté dando frutos. La orden desde la cúpula oficialista es desviar la atención pública, porque a ellos no les interesa la sangre que se derrama, les interesa la tinta que se escribe en el papel y que no hablen mal de ellos, inventando chivos expiatorios para que la gente no exija cuentas por las masacres, que no exija justicia en México, campañas de humo para tapar muertos. Eso es lo que Claudia Sheinbaum Pardo ha ocasionado
inventa culpables en el sector privado para disimular que el país se le desbordó de las manos. Y esa es la realidad. Mucho país para tan poca presidenta. Los cuerpos colgados en Zacatecas son la prueba irrefutable de que el desgobierno morenarco de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le entregó las llaves del país para que entraran como si fuera su casa a la delincuencia organizada. La farsa noticia de mentiras, de que los homicidios van a la baja, se topa con un México donde los cárteles cuelgan personas en los acueductos, los tiran a las calles muertos y ejecutan exalcaldes con total tranquilidad. El pánico del régimen al reconocer su fracaso es tan grande que prefieren usar la tribuna pública para calumniar a empresarios, a opositores, a políticos, inventar complots y perseguir a mexicanos que sí están intentando hacer un cambio, antes que mandar al ejército a combatir a las mafias. Su apuesta de pacificación es un pacto de sangre que protege a los delincuentes a cambio de intereses políticos, pero abandona a los ciudadanos a su suerte. Los montajes televisivos y las mentiras de la mañanera ya no alcanzan para tapar que bajo el amparo de los morenistas, el territorio nacional se convirtió en un cementerio y en el paraíso para los criminales dentro de la impunidad, y eso es algo que México ya no puede permitir. Acompáñanos al segundo segmento del capítulo del día de hoy. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. En el segundo segmento del capítulo del día de hoy nos encontramos algo bastante interesante: a Marina del Pilar, Adán Augusto, o deberíamos decir, Patán Augusto, entre otros muchos del narcogobierno, que sin visa y en la mira de autoridades de Estados Unidos, mientras aquí siguen fabricando delitos y mentiras a personas honestas. ¿Por qué? Porque vamos a oír una pequeña historia. La desesperación de los morenistas está escalando por completo al ver cómo sus redes de corrupción internacional empiezan a tronar desde el extranjero. La estrategia de Palacio Nacional es la misma de siempre: inventar cortinas de humo con carpetas de investigación amañadas en sus fiscalías, para que la opinión pública olvide los pactos delictivos de sus propios gobernantes. Prefieren fabricar culpables de la nada antes que aceptar que la cúpula de Morena tiene, o deberíamos decir la cúpula de Morena, tiene una cantidad de políticos corruptos impresionante. Ellos ya perdieron la confianza del vecino del norte, teniendo a medio gabinete del narcopartido con los expedientes abiertos en Washington y las fronteras de los países cerradas. Porque no te olvides, México. No te olvides que nuestro socio estadounidense es, económicamente hablando, uno de los pilares de nuestra economía. Parece que nadie se lo enseñó a Claudia Sheinbaum en ninguno de los doctorados que realizó. Parece que nadie le explicó la importancia de la cooperación internacional en pleno siglo XXI. Parece que el gobierno de Morena está gobernando 100 años antes por las estrategias que utiliza, porque voltea a ver al pasado y no entiende el futuro, porque no logra comprender el verdadero problema que hoy encontramos, que en México el territorio nacional es visto con sangre, con saña, con destrucción, con corrupción, con impunidad, y al contrario de poder buscar un cambio, se limitan a teatritos, a cortinas de humo, a mentir descaradamente. La narcogobernadora Marina del Pilar se enredó sola en sus mentiras y trata de justificar sus pláticas clandestinas con agentes de Estados Unidos. Recuerden el audio que grabó hace algunos días. La narcogobernadora de Baja California salió a decir que fue víctima de un engaño personal tras filtrarse algunas grabaciones de sus llamadas secretas con Estados Unidos y el FBI. Los registros oficiales confirman que operó contactos por mensajería instantánea y pactó reuniones directas desde mediados del 2025. Es decir, esta corrupción no es nueva. Ella ya sabía lo que estaba haciendo. Aunque la mandataria estatal intentó desmentir que el encuentro ocurrió en Panamá, las agencias de inteligencia mantienen el caso bajo máxima reserva. El narcoestado movilizó a sus voceros de inmediato para tapar la filtración, argumentando que no existe ninguna conducta delictiva en sus audios.
La entrega de información de seguridad al extranjero por manos de Morena es traición a la patria, como lo queramos ver. Es una de desnudar la crisis interna de un régimen donde sus integrantes buscan salvarse el pellejo a escondidas. La narcogobernadora de Baja California quedó atrapada en su propia red de mentiras, inventa cuentos chinos y oculta que andaba de soplona, de zapa, como decíamos en la primaria, ofreciendo datos al FBI. Washington le cierra la puerta a los morenistas y mantiene bajo la mira al mafioso Patán Augusto por huachicol fiscal. El gobierno de los Estados Unidos también retiró de forma las visas a los narcogobernadores oficialistas de Sonora y Tamaulipas por sus nexos delictivos. Las investigaciones del Departamento de Justicia continúan activas contra el entorno de Don Barredora, Adán Augusto López, por la operación de redes de contrabando de combustibles. Los reportes de inteligencia lo ligan al blanqueo de capitales mediante empresas fantasma que operaban en las aduanas del país. El cerco financiero internacional bloqueó las cuentas y las propiedades de varios operadores cercanos a la cúpula de los morenistas en territorio tejano. La restricción migratoria confirma que para las agencias estadounidenses, el gabinete de la hoy narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo está plagado de sospechosos de alta peligrosidad. El gobierno norteamericano le quita las visas a los gobernadores de la Cuarta Transformación y le sigue los pasos al gobierno de Adán Augusto, llamado hermano por el ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. El hombre que López Obrador apoyaba, que decían que era el bueno, que decían que era el cambio que México necesitaba, ya lo vimos. ¿Qué pasó, López Obrador? Otro hermano que comete delitos. El primero, Pío López Obrador recogiendo sobres amarillos, y el segundo hermano, en sus palabras, Adán Augusto López, investigado por las de defensa de Estados Unidos. Mientras tanto, en México, la Fiscalía General de la República arma teatros contra opositores para enterrar los desfalcos del Nepo Baby, Andy López y el narcogobernador de Sinaloa, Rocha Moya. La captura express de Ernesto Rufo fue operada como el distractor perfecto para que la prensa nacional no hablara de las investigaciones de Texas. La oposición denunció que el uso del aparato judicial de este narcoestado busca proteger de los reflectores a los verdaderos cabecillas del saqueo en las aduanas. Los expedientes contra Andy López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el narcogobernador sinaloense Rubén Rocha, parecen intocables y archivados bajo llave por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum. La maquinaria del narcoestado de Morena se ensaña fabricando delitos demostrando que la justicia en México es un garrote político, mientras garantizan impunidad total a los ladrones de la casa. El linchamiento mediático contra gobernantes de oposición demuestra que la justicia en México se convirtió en un garrote de venganza política del narcopartido que hoy ya podemos llamar régimen. Cortinas de humo judiciales usan la cárcel como un calabozo político para que la gente no voltee a ver los robos de los hijos del creador de esta supuesta cuarta transformación. Una cuarta transformación porque cambiaron a México para mal, con violencia, con sangre, con corrupción, con impunidad. Una cuarta transformación porque hicieron destruir pero mexicanos, chihuahuenses, mexicanas, chihuahuenses, ya estamos a tiempo. Somos más los buenos. No puede ser que seamos derrotados, que seamos ignorados, que seamos olvidados por esos gobiernos que no son más que nosotros, que no pesan más que nosotros. El mexicano es luchón, es poderoso, es fuerte, es aguerrido, es valiente. Demostremos que seguimos siendo la gran raza de bronce que no se queda callada y que alza la voz cuando es necesario.
Hoy se volvió imperativo alzar la voz. Alcemos, gritemos, luchemos, le digamos no a la corrupción, porque yo sé que aquellos que saben que México es amor, es libertad, es paz, no pueden voltear a ver a México convertirse en guerra, en corrupción, en impunidad, ver a las fiscalías que tanto nos costó transformar, cambiar, construir, vueltas un aparato político, la justicia destruida, utilizada como maquinaria para un gobierno que no, que no nos puede encadenar, que no puede seguir sometiendo nuestras voluntades. El repudio internacional contra los funcionarios de Morena sepulta por completo la falsa soberanía que malamente se presume en la mañanera. Es una humillación histórica que los Estados Unidos traten a los gobernantes de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum como delincuentes comunes, quitándole las visas y fichando a personajes como el ratero de Adán Augusto y la narcogobernadora Marina del Pilar por sus nexos con el crimen organizado. El miedo de este narcoestado a ser exhibido es tan grande que prefiere inventar circos penales en contra de la oposición y funcionarios honestos que construyendo distractores urgentes y así salvar al narcopartido, que verdaderamente ver la corrupción, ver los enemigos y luchar contra ellos. Los mexicanos están abriendo los ojos y no se tragan sus montajes judiciales. La cacería de brujas de los morenistas contra los rivales es el último recurso de un régimen corrupto que sabe perfectamente que sus nombres ya están anotados en las cortes criminales en el extranjero. Y qué lástima que el corrupto mexicano no sea lastimado en México, que no sea capturado, que no sea investigado, y qué lástima que las fiscalías que deberían velar por la justicia y por mantener el orden jurídico nacional no lo están haciendo. Qué lástima me da México, porque lo amo, porque me duele, porque lo siento, porque me destruye en el corazón. Qué tristeza México, qué tristeza mi patria querida, hermosa, amada. Por eso les digo a todos los mexicanos que tenemos que compartir estas noticias, no estos videos, estas noticias, compartir lo que está sucediendo, informarnos, voltear a ver la realidad aunque no nos guste, aunque sea dura, aunque sea golpista. Que a veces el cambio más drástico lo tenemos que hacer todos juntos, porque México no puede seguir sufriendo por las cúpulas de Morena la destrucción y la muerte que hemos tenido en los últimos años. México, te mando un fuerte abrazo. No te vayas, México, que todavía nos queda un último segmento para el capítulo del día de hoy y es bastante bueno que lo vean. Les mando un fuerte abrazo, ya lo saben, quédense y escuchemos un poco de este. Y para terminar el capítulo del día de hoy, tenemos que voltear a ver a nuestro querido y amado estado de Chihuahua, donde los chihuahuenses hemos demostrado que amamos a nuestra tierra, que amamos nuestro estado y sobre todo que apoyamos a Maru Campos, porque apoyar a Maru Campos es apoyar a Chihuahua y apoyar a Maru Campos es apoyar a México, porque una gobernadora que sí pelea contra el crimen organizado, una gobernadora que sí lucha contra la delincuencia, una gobernadora que sí invierte en salud, en campo, en agua, en viviendas y salud y educación para su pueblo, es una gobernadora de lujo que no todos los estados tienen. Y por eso hoy tenemos que plantarle cara al régimen y decir: no nos creemos tus mentiras, presidenta. Sí hay justicia selectiva y a modo. Maru Campos está al blanquillo de los acusados y Ernesto Rufo detenido, mientras al narcogobernador Rocha Moya, al criminal Insunza y al mafioso Adán Augusto los tienen en un pedestal. La justicia en este narcoestado de Morena está podrida y solo sirve para cobrar venganzas políticas. La estrategia de la federación es sencillita de entender. Cuando se les da un arma, un desastre con sus propios funcionarios consentidos, la maquinaria del régimen inventa carpetas de investigación express y monta un circo en televisión para cazar a opositores, usándolos como chivos expiatorios
para desviar la atención de la opinión pública a nivel nacional. Creen que por tener el recurso suficiente para comprar a los medios, pueden crear cortinas de humo que apantallen a México y que distraigan de los casos que están dentro de Morena de corrupción, de impunidad y de nexos con la delincuencia organizada. Para la presidenta Claudia Sheinbaum y su pandilla de morenos, la aplicación de la ley es un chiste que se maneja con un descarado doble rasero. No les importa la legalidad. Les interesa tapar el lodo de casa, operando transacciones políticas desde el aparato estatal, mientras se ensañan persiguiendo a los liderazgos que sí dan resultados en el territorio y meten rapidito al penal a los rivales. A las fichas de Narcomorena, que tienen las manos bien metidas con las mafias, los premian con impunidad, con regalos, y los cuidan en un pedestal de protección absoluta, bien haciendo ver a nivel nacional, es cuna de corrupción, es cuna de impunidad, es cuna de nexos con el narcotráfico. Y estos son cosas que ya están pesando y que nos están doliendo. Maru Campos les canta sus verdades y frena en seco el linchamiento de la mañanera. La gobernadora de Chihuahua no se dejó intimidar y le reviró duro a los ataques que le lanzaron desde la narcopresidenta. Maru Campos denunció de frente que Palacio Nacional la agarró como tiro al blanco para desviar la atención de sus propios escándalos. Quedó claro que los casos de la oposición y las porquerías de Morena son agua y aceite. Unos sí jalan y los otros son una vergüenza. Al narcoestado le urge embarrar a Chihuahua para disimular cómo tienen arrodillado al país ante los dueños de las plazas. El PAN, a nivel nacional, saltó de inmediato para exigir que pare la cacería de brujas contra una gestión que sí da resultados en materia de seguridad. A Maru Campos la quisieron sentar al banquillo a base de puros inventos mediáticos para tapar el cochinero del partido oficial. Por otro lado, el arresto relámpago de Ernesto Rufo, la cortina de humo que se hizo perfecta para salvar a la narcogobernadora Marina del Pilar. La Fiscalía General de la República armó un operativo de película para detener al exgobernador panista justo cuando la soga apretaba Baja California. El arresto de Rufo, por supuesto contrabando, fue el distractor ideal que los morenistas necesitaban en esta semana, porque parece que cada semana tienen un escándalo diferente en Morena. La orden se ejecutó de volada, para que la opinión pública olvidara los audios donde Marina del Pilar, la narcogobernadora, andaba de soplona con el FBI, entregando información confidencial, lavándose las manos y vendiendo la soberanía nacional. El régimen aplica una velocidad brutal para encerrar a los rivales, mientras se hace de la vista gorda con los delincuentes dentro del partido, que ya son muchos y cada vez se suman más. Esta detención con tufo a venganza demuestra que la justicia de la Cuarta Transformación es un teatro publicitario, un garrote político y un abandono de los ideales nacionales, que cada vez es más fuerte, lamentablemente para México. El narcoestado se sacó de la manga la investigación contra Rufo para distraer y tapar las traiciones de su gobernadora. De la impunidad, Rubén Rocha Moya. El criminal Insunza y el mafioso Patán Augusto son intocables para el régimen morenista. Al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no le tocan ni un pelo, a pesar de los trapitos al sol que le conocen con el narcotráfico. Los expedientes de la red criminal La Barredora, vinculados al hoy mafioso, porque no hay otra forma de llamarlo más que mafioso, Adán Augusto López Beltrán, siguen congelados y bien archivados hasta el fondo del escritorio, como le gusta a Morena. Para los morenistas de la casa, la orden de Sheinbaum es pedir más pruebas,
y esperar sentados, dándoles impunidad absoluta. Al lambiscón de Harfuch no le dio pena salir a decir que las filtraciones de la narcogobernadora Marina del Pilar en Panamá no eran un delito. Cargar con la credencial de Morena se convirtió en un escudo perfecto para la impunidad, para robar y pactar con la delincuencia. Los narcogobernadores y cómplices de Morena tienen pase libre para violar la ley, mientras el país entero se cae a pedazos por la ventana. El descaro de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum y un narcoestado ya no tiene límites y da un perrazo coraje, enoja, molesta. Es una brutal forma para que los mexicanos vean y entiendan que necesitamos apoyar a Maru Campos, porque hoy cuando la mandan al blanquillo y a Ernesto Rufo directo al penal, mientras que a fichitas de la Cuarta Transformación, como el narcogobernador Rubén Rochamoya, o a los socios de la Barredora, un grupo criminal organizado, a Dan Augusto López Beltrán, y a la traidora a la patria, porque no hay otra forma de llamarla, la narcogobernadora Marina del Pilar, los tengan bien trepados en un pedestal, llenos de privilegios. La ley en este país demuestra que no depende de los delitos, depende de qué tan baratos, agachados sean con el partido oficial. La gente ya se dio cuenta de estos montajes de 5 pesos en la mañanera y de los distractores que avientan para esconder su porquería, su corrupción, para esconder que México está sufriendo por culpa de ellos. El teatrito se les está cayendo y no va a haber circo judicial que los salve de la realidad. Y antes de irnos, vamos a escuchar las palabras de Maru Campos, que sí lucha, que sí los encara y que con valor les dice lo siguiente. México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón. Son tan distintos que hay que decirlo con 2 letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido:
No soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad, porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos.